Bueno, buenas tardes a cada uno de ustedes. Espero que estén muy bien. Ya estamos hoy lunes 5:40 p.m., 13 de mayo 2024. Espero que hayamos tenido algún tipo de información y de todas las referencias que ya estamos prontos a finalizar las sesiones respectivas en cuanto a este curso. Haciendo la salvedad que dentro de 8 días, o sea, el otro lunes a las 7 de la noche tenemos el examen final. La documentación ya la pueden encontrar dentro de la plataforma respectiva y en este caso ustedes ya la tienen de manera concreta, ya pueden venir y ahondar en la misma. Lo que están haciendo actualmente es hacer el repaso respectivo en cuanto a la información que se nos está proporcionando y ampliando en cuanto a la cátedra para hacerla más entendible y más explicativa lo que nosotros estamos llevando a cabo en sí. Entonces, vamos a continuar, vamos a darle ya casi los matices finales a lo que, como les digo, tratamos de entender y desarrollar como punto de lógica jurídica de manera general. Más adelante, previo a finalizar la sesión del día de hoy, vamos a ver ya de manera concreta en una sentencia cómo es de que podemos nosotros estructurarlo, cómo miramos la creación de los silogismos en el desarrollo propio de lo que nosotros buscamos en la estructura, pero no una estructura de un juzgado de paz o un juzgado de primera instancia o una sala que en este caso sería la segunda instancia en sí, sino nos vamos a enfocar y yo los voy a llevar para lo que vamos a crear los silogismos desde el punto de vista de Cámara Civil, Corte Suprema de Justicia, recurso extraordinario de casación. Posteriormente a la casación en sí finaliza todo lo que es el contexto propio de la justicia a nivel ordinario y ya nos vamos al carácter extraordinario. Eso significa nos trasladamos hacia el ámbito constitucional bajo las impugnaciones que se consideren pertinentes. En este caso vamos a atacar directamente lo que es el amparo y las inconstitucionalidades que así, en este caso, podrían existir dentro de lo que nosotros estamos analizando de manera concreta. Muy bien, entonces es para que lo tengan referenciado. Se recuerdan que estuvimos viendo las clases de silogismos existentes. Vimos el silogismo categórico, fuimos o viajamos en sí bajo el silogismo eh, categórico hipotético y ahora estamos entrando hacia lo que es el de la manera, o denominado más bien dicho, como disyuntivo. ¿Qué significará? Se recuerdan que esa terminología la hemos venido manejando y manifestando desde la entrada principal a conocer este curso en sí. Entonces es ahí donde nosotros vamos aportando las ideas propias en cuanto a entender que desde lo que podemos denominar como un silogismo disyuntivo, en el que tiene por premisa mayor una proposición que significa un juicio del tipo disyuntivo. Alguien se recordará precisamente que si nosotros hablamos o nos referimos a lo que es disyuntivo o a la información misma de lo que podemos identificar un tipo de juicio o algún tipo de referencia de la manera disyuntiva, siempre va a estar bajo ese precepto de separar o desunir, tal y como se denomina así en lo que nosotros vamos a conocer en el ámbito jurídico en sí. Y como más filosóficamente hablando, la disyunción va a ser aquella separación de dos realidades. Entonces aquí vamos a tomar de una manera concreta cuál será la estrategia que nosotros vamos a tener precisamente, cuáles van a ser los elementos que nosotros vamos a ahondar dentro de la referencia misma. ¿Y cómo vamos a hacer el juicio disyuntivo? El disyuntivo, que en este caso a manera simple vamos a entender que va a estar directamente relacionados con la proposición o, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros vamos a ver y cómo vamos a entender precisamente esa diferencia misma de la creación de la disyunción, ¿sí? Entonces, precisamente bajo ese mismo marco de información propia es la que nosotros nos vamos haciendo referencial en cuanto a este tipo de silogismos, la construcción bajo premisas de lo que nosotros queremos entender, analizar y estructurar
bajo la temática en sí. ¿Cómo vamos a verlo y cómo lo vamos a analizar? El ejemplo toral que siempre les he indicado, precisamente es el artículo 621 de el Código Procesal Civil y Mercantil, o el artículo 622, numeral quinto, en el que nos hace la relación propia para entender precisamente a lo que vamos a ver y entender. En el lenguaje natural vamos a decir que es A o es B, ¿sí? No puede ser las dos al mismo tiempo, ¿verdad? Ahí precisamente vamos a utilizar precisamente esa misma circunstancia para poder entender si es un lado o es el otro. La palabra o, esa es la disyunción que al final nosotros vamos a venir y vamos a entender precisamente a eso. Entonces, ¿qué nos termina diciendo precisamente este tipo de silogismos? Que se formula bajo las siguientes reglas, que el juicio cuya representación constituye la premisa mayor es de tipo disyuntivo. La premisa mayor será disyuntiva. Si se afirma en el juicio que constituye la premisa menor, una de las alternativas contenidas en el juicio del tipo disyuntivo expresada como premisa mayor, entonces el juicio, denominado en el juicio como conclusión, hay que negar las otras alternativas. ¿Y cómo lo vamos a entender precisamente o cómo lo vamos a ver bajo este ejemplo? De una manera burda, vamos a abordarlo como una premisa mayor. Aristóteles estudió lógica, química o la economía. Entonces ahí tenemos esa separación de O, nos va a ayudar precisamente para contextualizar precisamente qué es lo que nosotros queremos entender. La premisa menor nos dirá que Aristóteles estudió la lógica, ¿sí? Entonces aquí hacemos el match entre la premisa menor y la mayor para concluir que Aristóteles no estudió la química ni la economía. Entonces nosotros vamos a tomar, en este caso vamos a desunir lo que nosotros tenemos y lo que nosotros ponderamos precisamente para entender precisamente este tipo de relación jurídica a la cual nosotros nos estamos apegando en sí. Entonces es ahí cómo se construye precisamente esa misma relación propia en cuanto a lo que nosotros queremos llegar a entender, llegar a verificar de lo que nosotros queremos establecer precisamente cómo es la relación propia, dinámica y entera de lo que nosotros queremos llegar a entender precisamente en cuanto a la disyunción propia. Para eso quiero traer el ejemplo mismo de lo que vamos a, se recuerdan que hace tiempo atrás, antes que surgiera todas las circunstancias actuales, de que íbamos a compartirles una sentencia, ¿verdad? Una sentencia a través de la cual, que es bastante densa en cuanto a la creación misma de cómo se da ese proceso de sentencias desde la óptica constitucional, que se denominan doctrinariamente como unas sentencias del tipo estructurada. Estas sentencias que son de manera o del tipo estructurada van a tener una serie de elementos, una serie de información propia que vamos a ir nosotros, obviamente, construyendo desde los elementos razonables, bajo las premisas para llegar a conclusiones. Pero estas premisas, obviamente, vamos a entender que son de esa índole gigante para la cual nosotros vamos a poder analizar precisamente qué es lo que nosotros queremos entender y cómo lo vamos a diseñar dentro del esquema jurídico guatemalteco. Entonces, es importante que ustedes ahorita tengan a la vista, o más bien dicho presente, esa información en cuanto al análisis en sí de lo que podamos ver y podamos enfocarnos dentro de lo que es la disyunción, o sea, tomar precisamente qué es lo que nosotros queremos venir, interpretar y tener respecto a lo que queremos analizar, precisamente a lo que nos llama tanto el fenómeno que estamos analizando como el análisis, bueno, análisis mismo de la norma a la cual nosotros vamos a venir y a pegarnos directamente, que esa tiene que ser parte de los elementos propios y parte de lo que nosotros tenemos que tomar dentro de los fenómenos en sí. Pero ¿cómo lo vamos a ver y cómo lo vamos a estructurar? Ahorita se lo voy a colocar en pantalla, que es precisamente esto lo van a tener solamente, si me permiten, ¿verdad? Obviamente,
dejárselos en sí como algo que ustedes van a conocer en un futuro, ¿sí? Algo como ese análisis propio de lo que se puede llegar a tener y de lo que se puede llegar a tener o concretar bajo el estudio propio y dinámico de lo que es el derecho. Precisamente ya en un momento estará siendo proyectada, pero para adelantarles, este es el expediente 4785-2017 de la Corte de Constitucionalidad. Es una apelación de sentencia de amparo, lo que significa de que el amparo en primer momento se conoció en la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparos y Antejuicios. Entonces allí precisamente es donde nació y se apeló, o sea, dentro de la misma dinámica de estudio se conoce como este tipo de relación propia que puede llegar a tenerse como ustedes lo conocen como el acto reclamado, que es en sí cuál es la esfera a través de la cual se transgrede el derecho de una manera concreta. ¿Y para qué nos va a servir el ejemplo mismo? Pues para tenerlo precisamente en contra de lo que ocurrió en su momento oportuno. Entonces aquí, precisamente, ¿qué es lo que nos dice? Nos apegamos a algún tipo de fenómeno que en la actualidad ya puede aparecer representado. No me deja predicarles esta cosa, pero bueno, compartir. Creo que ya está. Sí, ya lo tienen en pantalla ustedes. Muy bien, entonces aquí tenemos a la vista lo que es el expediente en sí. Para darse una idea, esta sentencia, es lo que les decía, tiene 553 páginas, ¿sí? Es una sentencia bastante densa, donde el acto reclamado, o sea, el mismo acto a través del cual se presentó alguna vulneración del derecho, ocurrió en este sentido. El acto reclamado trata o versa sobre la discriminación y violación al derecho de consulta a los pueblos indígenas xincas de los departamentos de Santa Rosa y Jalapa, derivado del otorgamiento de las licencias siguientes: de exploración, de explotación, de las minas, o en este caso, que dio la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas. Entonces nosotros vamos a entender precisamente que existe este tipo de elemento a través del cual se puede accionar precisamente porque se da una vulneración a este tipo de derechos. Ustedes lo conocen ya precisamente, pero ahora diseñemos o más bien desenmarañemos lo que puede llegar a ocurrir precisamente a lo que nosotros estamos conociendo. Las violaciones que se denuncian en sí, cuáles fueron en su momento, ¿sí? El derecho a la protección de los grupos étnicos, de participación, de consulta y otorgamiento de consentimiento libre, previo e informado, así como el de igualdad y el principio de no discriminación racial. Esto, por esto precisamente es donde nació. Aquí podemos decir que no es una premisa mayor del tipo disyuntiva, sino que al contrario termina siendo otro tipo de premisa que nosotros vamos a ver precisamente en cuanto a lo que nosotros podemos llegar a entender. Una conjunción propia en cuanto a que nosotros vamos a ir directamente relacionados en cuanto a buscar precisamente que toda esta vulneración a los derechos es de donde nace el mismo acto reclamado que se está conociendo vía el amparo y que posteriormente lo conoció la CC dentro de la estructura misma de la apelación de sentencia de amparo. Entonces, allí es donde nosotros vamos viendo precisamente la acción misma para derivar lo que nosotros queremos entender precisamente a lo que queremos encuadrar el fenómeno dentro de la esfera jurídica. Muy bien, entonces aquí voy a bajar, voy a transitar un poco a lo que nosotros vamos a ver y voy a centrarme en esta parte. Si nosotros nos vamos a la ley de amparo y acción personal y de constitucionalidad, vamos a conocer el artículo 10. Tal vez ustedes lo vieron, pero no se percataron que existía o no entendieron precisamente, y eso es normal. Claramente no entender estas circunstancias nos da a qué, en dado caso, buscar la alimentación propia por parte de estudios, obviamente lecturas posteriores y llegar así a comprender más los conceptos y las definiciones de las cuales nos está refiriendo la misma legislación. Ahí existe lo que se denominan los casos de procedencia.
Los casos de procedencia significa que son todos aquellos elementos, es como las causales. Si lo queremos llevar hacia el ámbito civil y manifestarlo de una manera simple, muy simple, vamos a decir que son las causales por las cuales va a existir el amparo en sí. Y nos enlista una serie de elementos a través de los cuales nosotros vamos a venir y encuadrar esa acción misma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos que tener esa misma perspicacia para lograr entender y captar de que cuando nosotros entendemos que existe una violación y que lo que buscamos es precisamente entender eh, esa referencia propia a lo que nosotros queremos establecer y concretamente diseñar, perdón, como una referencia en sí dentro de la estructura misma del amparo, nosotros tenemos que buscar estos casos de procedencia. Entonces, estos casos de procedencia, me dice el artículo 10, dentro de este caso que actualmente estamos viendo, la minera San Rafael, nos dice que ellos van a venir y tomar precisamente como los casos de procedencia, o sea, las causales por las que nacería este amparo, son los incisos A y el inciso D de dedo, que en este caso ahí estamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el A y qué nos dice el D? Para que se mantenga o restituya en el goce de los derechos y garantías que establece la Constitución o cualquiera otra ley. Solamente en este primer inciso A, nosotros ya estamos frente a la creación de un silogismo bajo la estructura disyuntiva. ¿Se recuerdan que eso es lo que estamos viendo? ¿Sí? Así es como nosotros tenemos que apegar precisamente esta información ante la realidad misma. ¿Qué nos dice el artículo 10? Si quieren ustedes toman nota, independientemente lo hagan, ¿qué va a ocurrir precisamente o lo que nosotros estamos viendo en sí en el inciso A del artículo 10 de los casos de procedencia, o sea, las causales por las cuales nacería un amparo en sí? Aquí nos dice un elemento, aquí tiene la misma norma, nos dice decida, ¿sí? ¿Cuál quiere? ¿A o B? No puede los dos, o es A o es B. Se recordarán que ya habían principios que hacían referencia propiamente a ello. ¿Y qué es lo que nos dice? El primer inciso, la literal A en sus primeras 5 palabras, para que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos. Mantenga, ok, tenemos un espacio que dice mantener o restituir, significa o restituya, que en este caso ya existió el vejamen, por lo tanto necesitamos que este vejamen desaparezca para que vuelva al mismo estado a través del cual nosotros queramos estar. Podemos entenderlo y lo podemos ver ustedes en todas las legislaciones que puedan venir y buscar leer o libros o demás información que en algún dado caso ustedes quisiesen leer, van a encontrar este tipo de elementos. ¿Cuáles son los silogismos desde el punto de vista disyuntivo? La separación, decida, ¿sí? O hace el bien o hace el mal, ¿sí? Muy bien. Mantenga o restituye el goce de los derechos y garantías. Muy bien. Establece la Constitución o cualquier otra ley. Porque si en este caso nos metemos a analizar precisamente lo que es en un silogismo constitucional disyuntivo, lo vamos a ver, analizar y entender de que la ley de amparo y exclusión personal obviamente es una legislación de índole constitucional. Por eso es de que es una normativa que tiene casi los mismos parámetros en cuanto a la Constitución misma. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hace una relación propia? Que esta misma restitución o lo que nosotros queramos entender como pedir un amparo nos va a relacionar misma que una violación o una restitución de un derecho, una garantía que está constitucionalmente establecida o que tenga cualquier otra ley. No solamente me dice únicamente va a ser la Constitución, entonces eso limitaría que el amparo únicamente fuera para entenderse desde la perspectiva eminentemente constitucional, y al poner la palabra o sea, el disyuntivo, cualquier otra ley, significa de que no hay ámbito que sea susceptible, o sea, que no existe un ámbito que no pueda caber el amparo, como nosotros decimos, ¿sí? Todo es susceptible de amparo. Entonces, por eso es de que se da la existencia misma o el nacimiento de esto. Eso, imagínense,
¿Cómo vamos construyendo? Bueno, este es el ejercicio mentalmente que se debería llevar a cabo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos analizando ¿qué? Un tipo de silogismo, una clase de silogismo, desde su perspectiva disyuntiva, bajo el análisis de una sentencia, el caso de procedencia de una apelación de sentencia de amparo, del artículo 10, literal A de la ley de amparo, ¿sí? Esto se los da la práctica, ¿sí? Esto lo tienen que crear ustedes, por supuesto, porque eso es lo que nace precisamente de entender todos los presupuestos en sí. Y solamente estoy con la literal A, literalmente solo una letra de todo lo que me enmarca esta sentencia en sí. Ahora vamos a la literal D. La D de dedo dice, o más bien dicho, indica, porque una ley nunca dice, no, la ley indica, señala, establece, determina. Una ley nunca habla, nunca reza, nunca dice las palabras en sí, porque uno es el que repite. Entonces eso es un tipo propio. ¿Qué nos indica la literal D? Cuando la autoridad de cualquier jurisdicción dicte reglamento, acuerdo o resolución de cualquier naturaleza, con abuso de poder o excediéndose de sus facultades legales o cuando carezca de ellas o bien las ejerza en forma tal que el agravio que se causare o pueda causarse no sea reparable por otro medio legal de defensa. Aquí esta literal de es una construcción eminentemente disyuntiva. O tome una o tome la otra. Eso es un vano simple y el más mínimo ejemplo que le pueden enseñar a uno en Introducción al Derecho 1, ¿sí? Ahí es donde se capta la esencia misma de lo que es un juicio desde el punto de vista disyuntivo. Ahora la creación del silogismo, entonces ya creamos directamente, ya tenemos la norma. Artículo 10, inciso D de la Ley de Amparo y Exhibición Personal. Muy bien, lo que nos hace falta en sí es el fenómeno. ¿Y cuál va a ser la conclusión? Entonces nosotros vamos a decir que existe causal, o en este caso existe la procedencia del amparo para pedir el amparo cuando se cumple alguna de las condiciones que establezca este literal en sí. Entonces allí es donde nosotros vamos entendiendo la creación dinámica de lo que es el derecho conforme a lo que establece la legislación, al fenómeno analizado y la conclusión que nosotros queremos llegar desde el punto de vista disyuntivo. Entonces, como les digo, solamente es ver el caso de procedencia dentro de esta sentencia de amparo, de apelación de sentencia de amparo, que tiene 553 páginas. Entonces, allí es donde nosotros ejercitamos mentalmente, bueno, los que en algún momento se recuerdan que dije, muchas veces a muchos nos cuesta entender precisamente lo que es el fenómeno del derecho. Definitivamente nos cuesta, pero otro tipo de personas, otro tipo de mentes tienen esa capacidad de entenderlo de una manera muy fácil. Entonces, en ambos espectros, ya sea que nos cuesta mucho o que se entienda muy fácil, hay que profundizar precisamente en cuanto a lo que nosotros queremos llegar a entender precisamente lo que estamos entendiendo. Entonces, aquí vamos a ir avanzando precisamente dentro de la sentencia en sí, para entender qué fue lo que ocurrió. O sea, recuerdan, son 553 páginas y apenas voy por la página 3, 4 que ocurrió y vamos a ir avanzando en sí. ¿Por qué a este tipo de sentencias en la doctrina eminentemente constitucional en cuerpos colegiados? Esto es muy de teoría argentina. Aquí me voy a meter a constitucional. Ya lo llevaron, sí, pero lo voy a reforzar este punto. No se los dieron, pues se lo voy a dar ahorita, pues igual. ¿Qué es lo que ocurre? Una sentencia estructurada significa que es la creación de los pasos a través de los cuales se debe dar cumplimiento al fallo que está siendo proferido, ¿sí? Entonces, ¿por qué se denomina estructurada? Porque vamos a secuencia de una escalera, ¿sí? Una escalera para entender que la construcción del derecho o la restitución del mismo que se está buscando mediante esta sentencia, lo que va a ocurrir es una suerte de escalera en donde un peldaño nos va a subir precisamente al otro. ¿Y qué es lo que nosotros queremos llegar a entender gráficamente? Que en la punta del edificio, o sea, si lo queremos ver en lo más alto del edificio que nosotros estamos escalando mediante las escaleras,
estará la restitución propia del derecho. Pero para que se dé, no existe una rampa que nos lleve directamente hacia esa construcción misma, ni tampoco un camino circular zigzagueante que nos ayude a transmitir o cómo se desarrolla esto. No, sino tenemos que hacerlo etapa por etapa, construyendo obviamente una sentencia que va, o en este caso lo que dejaría es amarrar a todas las partes. ¿Por qué? Porque obviamente entre abogados, obviamente, como se dice popularmente, entre gitanos no nos leemos la mano, ¿sí? ¿Qué es lo que significará? Pues precisamente muchos abogados que de las empresas mineras son los bufetes con mayor prestigio a nivel nacional y a nivel internacional. Son los que acuden precisamente. La diferencia misma es que tanto en Canadá como en Estados Unidos, donde están las empresas matrices, ahí se ejercita el derecho desde la perspectiva anglosajona, ¿sí? Desde los comunicados, desde la información un tanto menos formalista como nosotros llevamos, y lo que tienen es que se vienen a topar con el sistema latino, con el sistema que nosotros hemos desarrollado y hemos burocratizado. Significa que existe una serie de elementos que hay que saber sortearlas para que todo constituya un Estado de Derecho propio. Entonces, allí es donde nosotros vamos a desarrollar precisamente a lo que nosotros queremos llegar a un punto de vista. Y para eso me quiero transmitir o me quiero trasladar hacia la página 375 de esta sentencia, qué es lo que hace una relación propia, qué es lo que dice en sí, hace precisamente los estudios jurídicos que en este caso se tuvieron que presentar, en el que hace una referencia historiográfica en cuanto a la sociología y a la antropología de lo que se debería entender un pueblo xinca, ¿sí? Entonces, allí precisamente, ¿cuál es el contexto propio? Si la comunidad es la que está presentando este tipo de apelación de sentencia de amparo, significa que tiene que estar debidamente representada, o sea, que tiene que estar debidamente legitimado esta persona para poder actuar en cuanto al manifestar su derecho en sí. ¿A dónde quiero llevarlos? Bajo esta misma referencia, porque de eso se trata una sentencia estructurada. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice en sí? ¿Y qué es lo que nos establece precisamente o que en su momento estableció este experto en cuanto a las diferencias o la creación misma de lo que podemos entender como un pueblo xinca? Y que lo que dice la existencia de un pueblo originario ya no depende única y exclusivamente del uso del idioma, porque deben tomarse en cuenta otros factores o elementos culturales como la autoidentificación o identidad cultural, la pertenencia cultural, la cosmovisión, la cosmología, la cosmopolítica de los grupos humanos para poder definirlos como un pueblo o comunidades indígenas, respetando la autodescripción voluntaria de los individuos a un colectivo etnocultural propio, así como la existencia de un conglomerado sociocultural específico en el cual se interrelacionan integralmente con las mismas o parecidas características y valores asumidos del pueblo de que se trate. Entonces, allí nos hace referencia propia a este mismo análisis para tener en cuenta qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que está haciendo la Corte aquí, chocando esa realidad, ese fenómeno, o más bien dicho, lo que se está haciendo sujeto de análisis, lo queremos ver, una hiperpremisa, en este caso, que es la que nos va a definir, propiamente dicho, y la vamos a condicionar a la norma. ¿Cuál es la norma condicionada aquí? Pues nada más y nada menos que el artículo que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, allí es como nosotros vamos construyendo precisamente y bajo la secuencia esos hilos conductores que nos llevarán hacia la creación de una super conclusión, si lo queremos ver, que es esta sentencia que estamos viendo. Permítanme un segundo.
Muy bien, entonces la relación propia es para la creación de este mismo ecosistema. Entender precisamente lo que es las premisas mayor, menor y la conclusión. Entonces, de esto es donde me agarro precisamente para dar un ejemplo vivido de lo que es un juicio, o más bien dicho, una premisa desde la perspectiva disyuntiva, un silogismo disyuntivo en sí. O sea, como les digo, es parte de entenderlo, sí, precisamente, pero es entenderlo precisamente desde su elemento vívido. ¿Y cómo lo vamos a ver vívidamente? A través del análisis propio de lo que vamos a estructurar como lo ya existente dentro de la legislación guatemalteca, dentro de lo que nosotros ya estamos conociendo en sí, para entender lo que vamos a diferenciar y lo que nosotros estamos sujetos a análisis propio. En estos días anteriormente tuve una conversación obviamente con la coordinadora. Estuvieron platicando precisamente de lo que estaba ocurriendo y sí, me hacía referencia, sí, precisamente es entender, es parte de la base de todo este constructivo al cual nosotros nos estamos acercando, es entenderle que esta base es su realidad siempre. O sea, tal vez ya pasamos toda esa etapa primaria, toda esa etapa de conocimiento y de entender precisamente que era parte de lo que muchos lo podrían ver como el juego del derecho. Pero ya en esta etapa de nuestra vida, ya lo entendemos como precisamente tomar los elementos que nosotros nos o consideramos pertinentes y así en, enrolarnos dentro de la acción misma del derecho y entender las normas que nosotros estamos viendo. Como en este caso, la doctora tendrá su conocimiento propio respecto a lo que es todos los elementos desde el índole o desde la materia electoral, cosa que yo desconozco precisamente, conozco lo básico que puedo llegar a entender desde la perspectiva constitucional abierta, pero en este caso es parte de eso de entender cómo es el sistema e ir construyendo precisamente lo que nosotros queremos llegar a entender y diseñar desde los elementos a través de los cuales nosotros nos vamos a direccionar. Como les digo, la base y la pirámide aquí es la teoría constitucional. Si entendemos la teoría constitucional, nos va a ser fácil, obviamente lo laboral, va a ser más entendible la perspectiva de derecho de trabajo, la perspectiva civil, porque nos abre el campo propio a lo que nosotros queremos entender y diseñar en sí. Podría decirse que dentro de las materias un tanto más fundantes y más dinámicas es el derecho penal, efectivamente lo es, pero también la materia notarial, que en su momento van a ver o van a lograr así captar la esencia misma. Ojalá que en este caso se logren ustedes asignar con un amigo mío que estudiamos juntos la carrera, que estuvimos compartiendo precisamente en grupos que surgen precisamente tanto de estudio como ya a nivel profesional, que en este caso es este apellido Canas, Josué Canas. Entonces, para mí es uno de los grandes maestros que puede hacer la referencia propia en cuanto cuando ustedes ya atraviesen el camino de lo que es derecho notarial. Entonces, recomendaría precisamente el estudio más dinámico porque tenemos la misma escuela, que en su momento fue la escuela del doctor Nelly Muñoz, también de la escuela de lo que fue en su debido tiempo también el maestro Ricardo Alvarado. Entonces sí tenemos esa perspectiva de creación misma, pero no solamente crear un documento por crearlo, sino darle el verdadero sentido y que no se caiga. Nosotros cuando decimos se caiga significa de que el mismo documento perdió validez o hicieron circunstancias que lo hicieron inviable, inexistente o ya que nació muerto, ¿no? Entonces, un documento que persista, esa es la creación y esa es la escuela que en sí tenemos con el amigo Josué Canas para poder hacer la diferencia propia y entender precisamente ese dinamismo propio. Si en su caso está poder venir y ubicarlo, pues excelente, que se van a llegar a una buena cátedra en cuanto a lo que es derecho notariado. ¿Y para qué les va a servir esto? ¿O por qué lo estoy dando colación? Porque siempre en nuestra labor de abogados y en nuestra labor de notarios vamos a tener la referencia misma a la creación del silogismo en sí. Cuando estaba sentado así como ustedes no entendía, ahora lo estoy entendiendo, ¿sí? Ahora es como lo estoy llevando a cabo de una manera concreta.
Y si hubiera entendido este concepto y los que vienen, tal y como se denomina, como es la entinema, hubiera sido un tanto menos complicado en el análisis del cual tuvimos que aprender en el camino y ya casi que de una manera bastante propia, sin la ayuda misma de alguien que nos pudiera guiar en el proceso de conocimiento en sí. Este es el tipo, el entinema, es el tipo de silogismo que se conforma de dos proposiciones que representan juicios de tipo categórico. ¿Se recordarán el juicio categórico que anteriormente vimos, formado por el silogismo mismo? La primera proposición es una premisa, ya sea la mayor o la menor, y la otra es la conclusión. Es una especie de silogismo categórico abreviado, en el que no es explícito, pero sí implícito. La relación entre los tres términos que integran el silogismo. Se recuerdan que en su momento o la sesión anterior les comenté precisamente de que los silogismos de la manera más común están formados por premisa mayor, menor, conclusión, pero habrán momentos en los cuales solamente vamos a tener la premisa mayor o solamente la premisa menor o muchas veces únicamente la conclusión. Pues aquí estamos ante la creación misma de este tipo de variantes que se dan en las clases de silogismos y dónde lo vamos a ver y cómo lo vamos a graficar precisamente. Lo vamos a entender bajo este ejemplo que es de manera burda. Como digo, esto de la información ustedes ya lo tienen, más la documentación que se les adjuntó dentro de los archivos correspondientes. ¿Qué es lo que nos dice? Premisa: las ciencias son construcciones del intelecto humano, ¿sí? Entonces ahora vamos a una conclusión. La lógica es una construcción del intelecto humano. Entonces allí vamos a tomarlo desde la perspectiva misma de que la palabra ciencia, no, perdón, que la palabra lógica va inmerso precisamente la idea a lo que vamos a entender como el estudio de la lógica en sí. Entonces ahí es donde nosotros podemos entender, capturar y mejorar la perspectiva de lo que vamos entendiendo bajo ese mismo dinamismo propio. ¿Y cuándo es que nacen? Pues precisamente estas son las circunstancias a través de las cuales vamos a ir entendiendo. ¿Y cómo lo vamos entendiendo? Se recuerdan que estábamos viendo la sentencia esta, ¿verdad? Esta sentencia de 500 y la madre de páginas en la que nosotros podíamos ver, entender y diseñar cómo va la creación del dinamismo propio bajo la construcción, si lo queremos ver así, disyuntivo en sus partes, categorías en sus partes, hipotéticas en sus partes, y ahora lo vamos a entender como algo denominado como el entinema. Muy bien, entonces, ¿en qué parte de la sentencia está? ¿No? Y para eso me quiero mover hacia la página 495 de esta sentencia. Como les digo, o sea, ustedes la van a llegar a tener, sí, si en dado caso no, pues es fácil buscarlo en la página de la Corte de Constitucionalidad, poner en el motor de búsqueda Minera San Rafael y ahí les despliega esta sentencia, que es la 4785-2017. Muy bien. ¿Y qué o cómo nace precisamente esta misma circunstancia? ¿Cómo se desarrolla dentro o vívidamente dentro de lo que nosotros vamos a entender y caracterizar precisamente a lo que nosotros nos queremos relacionar en sí? Ay, ¿qué nos dice esta parte o qué nos hace relación propia a este articulado mismo de lo que nosotros queremos ver y lo que nos dice el, eh, la sentencia respectiva, como les decía, 495? Nos hace una semblanza. Entonces ahora vamos a aterrizar en dónde quedaría ad hoc un tanto esta referencia a lo que nosotros queremos entender como una entinema, ¿sí? Dice partes más, partes menos de la sentencia, nos dice, algunos aseguraron que el sistema interamericano de derechos humanos ha establecido una serie de circunstancias bajo las cuales resulta exigible al Estado que, previo a autorizar medidas de que afecten los territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas, obtenga el consentimiento libre e informado de estos. Otro de los comparecientes afirmaron que el derecho de consulta es un proceso creado para generar diálogo intercultural, buscando acuerdos entre comunidades.
el Estado y los solicitantes de las medidas, cuya meta es crear un acercamiento entre los interesados basados en los principios de buena fe, pero que no debe ser considerado como un derecho de veto de los pueblos indígenas. Ahí sí que párrafo segundo de la página 495 de la sentencia esta respectiva. Palabras más, palabras menos que dice es la creación mismo de lo que vamos entendiendo como un entinema en sí. ¿Por qué? Porque nos hace la interpretación misma de que el Estado garantiza precisamente esa serie de elementos que van a privilegiar el diálogo en cuanto a la afectación misma de territorios y recursos naturales. Ahí tenemos la premisa construida. Esa es una circunstancia que está amplio dentro de lo que nos está diciendo. ¿Por qué? Porque el Estado mismo, para garantizar los derechos humanos, se debe exigir esta garantía en sí. ¿Qué garantía es? Respetar el derecho de opinar. O sea que las comunidades tendrán derecho también, vos obviamente, porque ya está llevado dentro de su territorio en específico. ¿Dónde está la conclusión precisamente para que se cree esto como un entinema en sí? La conclusión está en el qué, en la parte final de ese párrafo que nos dice, el Estado y los solicitantes de las medidas tendrán como meta el crear un acercamiento entre los interesados basados en el principio de buena fe. Entonces aquí nosotros vamos a entender en sí que si en la parte superior, o sea, en la premisa que tomamos nosotros como mayor, nos está diciendo que el Estado cuando tiene que respetar, obviamente, los derechos humanos cuando se afecten los territorios y recursos naturales. Y la conclusión sería que el Estado debe de crear el acercamiento entre los interesados basados en el principio de buena fe. Es ahí donde nosotros eminentemente construimos este tipo de juicio jurídico en sí. Aquí no tenemos una norma en específica, la tenemos pero en abstracto, como le podemos decir. ¿Y dónde está esa norma en abstracto que va a ser en su momento concreto? Pues lo que nos dice las garantías del Estado, nos agarramos eminentemente de la constitución política, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí el Estado va a garantizar precisamente la vida y la libertad de los ciudadanos. Y recordemos que todas las poblaciones, o más bien dicho, todos somos aquí guatemaltecos, independientemente cuál sea nuestro apego en cuanto a la relación propia de las circunstancias cultural a la que nosotros pertenezcamos, pues tenemos que llevar a cabo ese proceso mismo de diálogo en cuanto a la creación misma de la buena fe, a través de lo cual nosotros queremos llegar a entender y procurar ver esa circunstancia propia y entender en sí lo que nosotros estamos buscando y queriendo dar a conocer, entender y referir. Pues como digo, es parte de conocer este tipo de elemento, es verificar lo que nosotros estamos viendo desde la perspectiva lógica, es construir precisamente, es lo que nosotros tenemos que hacer día a día. Nosotros tenemos que entender de que esto es un ejercicio diario a través del cual nosotros nos estamos acercando en el análisis de nuestra perspectiva y de nuestro conocimiento en sí. ¿Alguien levantó la mano o fue ruido aquí de la compu? Muy bien. Buenas noches, Entonces, licenciado. Sí, yo desde así, hace un buen ratito levanté la mano porque no quería interrumpir su clase, pero cuando usted hizo el comentario de que la sentencia es bastante densa, sí, entiendo yo que es bastante extensa, ¿verdad? Entonces, sí, sí, por supuesto. Tanto son en, 400. tanto en amplitud misma de páginas, porque son 553 páginas, literalmente es más de una resma de papel, 553 páginas, como en contenido físico, como en contenido de fondo. ¿Por qué? Porque es algo que es eminentemente es analizar y analizar y analizar, precisamente. Perdón que le haya interrumpido, compañera, pero sí, 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 sí. Entonces, bajo esa misma perspectiva. Sí, yo también estaba escuchando que usted hacía alusión, ¿verdad? Que en realidad hemos visto varios temas en concreto con usted, ¿verdad? De los silogismos, el concepto, la definición. Hoy estamos viendo lo que es la disyunción.
y usted pues siempre nos ha proporcionado las diapositivas correspondientes a la cátedra. Mi pregunta es la siguiente. Eh, Como usted nos subió 8 documentos, ¿verdad? Un documento que tiene 232 páginas, el de lógica jurídica, que es un libro, la introducción a la lógica de 107 páginas, el otro documento que tiene 21, el otro tiene 32 páginas, 52, 182, 24 y 17 páginas, haciendo un total de 8 documentos. Ujú. Entonces, Yo yo creo que solo todo quería en su conglomerado creo pedirle que de favor. suman el tamaño de la sentencia, si no estoy mal. Sí, y entonces yo me pongo a pensar, la sentencia más de estos 8 documentos que estamos hablando de 500 páginas, más las diapositivas que son en concreto, son menos, ¿verdad? Porque es un juego de diapositivas de 5 documentos, de 5 diapositivas por clase. Sí, Pero aterrice, como compañera, usted también aterrice, nos por dijo favor. que nos va a evaluar. Entonces, en conclusión, usted dice que nos va a evaluar de todos estos, de estas 600 páginas más las diapositivas con 4 preguntas en el examen final. Entonces, yo quería pedirle de favor si usted pudiera reconsiderar el contenido que nos envió, porque en realidad es bastante denso y usted muy bien lo sabe, no tendríamos el tiempo suficiente ni estudiando las 24 horas del día de aquí al examen, que es el primer examen que sustentamos con usted, de podernos apoyar, ¿verdad? Poniéndose en nuestro caso como estudiantes, que somos personas que trabajamos y que no tenemos el tiempo suficiente, tal vez a manera de cultura general, tener esos documentos y pues en diciembre, que es el único mes que tenemos, pudiéramos leer todo ese tipo de documentos que definitivamente nos van a seguir ayudando en notarial y con el licenciado que usted nos recomendó. No, Aparte de eso, esto jamás lo van a quería leer aquí. suplicarle de una manera. Pasan de aquí y jamás lo vuelven a leer. Se los puedo Sí, asegurar. Ujú. la cosa es que no nos va a dar el tiempo para que en solo 4 preguntas usted no se tanto contenido. Segundo, para ya finalizar, si fuera posible, ¿verdad? Según el reglamento interno de la universidad, ustedes como docentes y de verdad de manera como alumna, yo le pediría de favor, tienen 15 días para poder subir notas. No es tanto porque nosotros querramos esa exigencia, sino más que todo queremos saber con qué zona vamos a entrar al examen final, ¿verdad? Realmente agradecemos su tiempo, sus conocimientos, pero sí como estudiantes necesitamos, ¿verdad? Conocer nuestras notas para poder saber a qué atenernos y ver qué tanto nos da tiempo, ¿verdad? Y reconsiderar si en verdad nos puede decir usted su forma de evaluar en el examen final, porque si es bien incierto, 600, pongámosle, estamos hablando de redondeando unas 650 páginas que tenemos que leer, entonces como estudiantes en verdad es demasiado contenido para solo ser evaluado con 4 preguntas y que en realidad no sabemos el instrumento de evaluación que usted nos va a realizar. Entonces, si nos pudiera apoyar, ¿verdad? Como alumnos y de antemano, pues como le abordé la otra vez con un grupo de compañeros, nosotros nos acercamos para usted para pedirle disculpas por los malos entendidos y algunos comentarios inapropiados que algunos compañeros han hecho, pero que no es el sentir de la mayoría de las personas. No se puede emitir un juicio, ¿verdad? No se puede emitir una premisa menor, mayor y una conclusión en base a solo un par de comentarios que no es ni siquiera el 50% de la totalidad de los alumnos que recibimos su cátedra. Entonces, solamente para eso quería este tiempo y disculpe la interrupción. Ok, muy bien, sí. Entonces, imagino que eso es lo que les dijeron por parte de la Secretaría de Dirección Académica el día de hoy en la reunión de las 3 de la tarde. Entonces, pues, habría cabal venir y cotejar esa información con lo que dicen, ¿verdad? Y con lo que se ha dicho a la Secretaría de Dirección Académica en su reunión que tuvieron de las 3. Entonces, solamente para tener y seguir el contexto mismo, para venir y seguir avanzando, porque de verdad necesito terminar esta información. Entonces, sí, las notas, sí, respectivamente, eso sí, siempre ha sido el cuco, digamos así, para verificar esa información propia, pero sí, esas ya están trasladadas, ya hubo un esfuerzo sobrehumano, porque hubieron circunstancias a través de las cuales
se limitó la información en cuanto a lo que estaba viendo. Hay una compañera de ustedes que obviamente ella por situaciones que ya me comentó no se pudo evaluar, entonces pues derivado de ello quisiera que esta compañera también se manifestara propiamente dicha porque subimos las notas y ella se va a quedar sin su ponderación propia. Entonces, es ahí como vamos viendo y cómo vamos verificando en sí. Entonces, quisiera venir y seguir avanzando porque sí necesito agotar esta temática propia a lo que nosotros estamos, o más bien en cuanto a lo que me quiero acercar y hacer la información a lo que nosotros queremos entender en sí, como lo que es un entinema. Sí, entonces muy bien. El artículo 245 también nos hace referencia del Código Procesal Civil y Mercantil a lo que nosotros queremos ver, entender y desarrollar lo que es o lo que nosotros estamos diferenciándonos, relacionándonos como el entinema en sí. ¿Y qué nos dice el artículo 245 del Código Procesal Civil y Mercantil? Que es la relación más directa que también podemos relacionar, no solamente con la sentencia bajo el análisis propio de una superpremisa para tener una conclusión, sino también la normativa nos hace referencia en cuanto a lo que nosotros queremos moldear y relacionar eminentemente a lo que nosotros tomamos. Tal vez es parte de la temática desconocida que ustedes se están acercando, pero es parte de lo que ustedes van a ver en su futuro. Entonces ahí el artículo 245 del Código Procesal Civil Mercantil nos dice, o nos indica, más bien dicho, la rescisión de contratos. 245 procede asimismo el juicio sumario en las demandas de rescisión de contratos que el acreedor haya cumplido por su parte. En este caso, podrá también optarse por la vía ordinaria, ¿sí? Aquí nos hace la referencia propia a lo que nosotros queremos llegar a entender. Artículo 245 del Código Procesal Civil y Mercantil, rescisión de contratos. Esto es de manera globalizada lo que nosotros vamos a entender en cuanto a lo que es la rescisión en sí. Ustedes ya saben civil, precisamente ya saben parte de cómo se finaliza precisamente una relación contractual y se da a través de la rescisión. En este caso, el procesal civil nos establece la manera cómo debe hacerse y cómo se tiene que hacer es a través del juicio sumario. Cuando el acreedor haya cumplido por su parte. También podrá iniciarse desde la vía ordinaria. Entonces vamos a ver qué es un juicio sumario, es un juicio corto. Digamos, el juicio de conocimiento que ustedes van a tener que memorizarse, no aprenderse, sino literalmente memorizarse, es el juicio ordinario en la vía civil. Porque ese juicio ordinario en la vía civil va a ser ese su constructivo a través del cual ustedes van a poder crear esa señalización, esa información propia dentro de la perspectiva y el ámbito general de derecho de trabajo. También lo van a ver parte en el proceso contencioso administrativo con sus partes, no le digo que en su completo molde, pero sí es una estructura, es un buen esqueleto el juicio ordinario en materia civil. Entonces allí es donde nosotros miramos el complemento propio a lo que nosotros vamos a ir construyendo. El juicio ordinario consiste en una serie de etapas que alrededor, con todo, desde la interposición de la demanda hasta la sentencia de apelación, de sentencia de paro, son como unos 28 pasos que todos van concatenados, ¿sí? Pero estos 28 pasos se pueden alargar, literalmente hay un juicio que ya lleva 20 años, que lo conozco, en el que precisamente se está diligenciando algún tipo de derecho y que se va construyendo en sí. Entonces ya no se han finalizado, yo creo que van por la etapa número 6 o 7 y han pasado, y han transcurrido 20 años desde que se inició el proceso mismo, que es un juicio sumario. Significa que este juicio de 28 pasos, si lo queremos ver desde el punto de vista ordinario, que es del paso 1 al paso 12. Ahí nosotros condensamos toda la información propia del 1 al 12. Pues este juicio sumario consta de 8 pasos. Entonces allí es donde se mira esa reducción de tiempo en cuanto a la existencia misma y cómo se puede diligenciar de una manera más pronta el juicio que nosotros estamos cometiendo, o más bien dicho, haciendo. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir precisamente? ¿O cómo se diseña precisamente este tipo de información propia a lo que nosotros nos vamos a ir concretando o haciendo? ¿O cómo lo establecemos dentro de la perspectiva de la entinema?
cómo es esa parte o cómo construimos precisamente este tipo de información misma. Aquí, precisamente, vamos a entenderlo desde esa perspectiva que les dije. La serie de pasos que tenemos son los 28 pasos o los 12 pasos principales o iniciales del juicio ordinario, van a estar reducidos en 8 pasos. Pues precisamente es esa acción misma. A eso se deriva el entinema, que la circunstancia mayor vamos a tener una circunstancia menor, pero esto va a estar inmerso dentro de la circunstancia mayoritaria. Es por ello que les traje la sentencia, lo que decía la sentencia anteriormente. ¿Por qué? Porque el Estado, para garantizar, tiene que primero brindar todo este tipo de acciones, brindar todo este tipo de esferas y de manejo de buena fe correspondiente. Entonces ahí es donde se va a entender y se va a tomar precisamente lo que es la perspectiva o esa información propia de lo que nosotros tenemos y lo que construimos en sí bajo esa misma circunstancia y elemento. También de igual manera tenemos que entender qué es la vía ordinaria o qué es el proceso ordinario o qué es el juicio ordinario para que nosotros podamos entender la masa de información, la serie de pasos para posteriormente trasladarnos hacia un juicio sumario que nos dice la rescisión del contrato en sí. Entonces es ahí precisamente donde se da esa perspectiva y esa creación de lo que se entiende que si lo queremos ver, un juicio mayor va a estar construido por juicios menores, en donde la conclusión va a pertenecer a esta única premisa que vamos a tener así, tiene que ir inmersa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando la conclusión no casa o no está dentro de la premisa, pues eso obviamente, primero, deja de ser un silogismo. ¿Por qué? Porque deja inconexos o son pensamientos, premisas y conclusiones que son de una manera totalmente excluyente en sí. Les hablo un tanto más elevado el tono. Si nosotros quisiéramos en su momento entender cuál es la circunstancia y el hecho, por qué no pueden ir totalmente desligados una aplicación indebida de la ley como una violación de ley por inaplicación de la misma, que nos dice el 621, numeral 1 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, allí es esta creación misma del entinema que estamos viendo y que estamos profiliendo. Ahora entendemos otra palabra, que es la epiquerema. Estos son métodos a través de los cuales, se recordarán, nos alejamos de las clases del silogismo desde su perspectiva categórica o simplista y ya nos entendemos bajo esa dinámica misma y que lo estamos apegando con normativa y que lo estamos apegando directamente con sentencias reales de lo que se construye precisamente este tipo de silogismos. Es un silogismo que se integra de 3 preposiciones que representan juicios del tipo categórico. Las primeras 2 proposiciones son las premisas y la última es la conclusión. Este silogismo se caracteriza porque una o las 2 premisas están explicadas o razonadas. Aquí viajamos atrás y nos vamos directamente al principio de razón suficiente. ¿Qué es lo que significa? Que precisamente subsistirá una idea si la misma está debidamente razonada o fundamentada, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos dice precisamente este tipo de silogismos? Es que una de las premisas va a estar debidamente explicada o razonada, o sea que va a tener la razón suficiente para subsistir. Entonces muchos pensarán, entonces, ¿qué objeto tiene la conclusión? Si la misma premisa me está dando ya la información razonada. Pues lo que pasa es de que muchas veces ocurre esto. Tenemos el hecho, tenemos el hecho o el fenómeno a analizar, tenemos la norma debidamente explicada, pero aún así nosotros no entendemos, ¿sí? Es como nosotros no entendemos, no caracterizamos, no categorizamos precisamente y no podemos crear esa estructura de pensamiento lineal bajo el cual nosotros construiríamos esta idea del derecho. Entonces ahí tenemos circunstancias excluyentes. ¿Qué es lo que significa? Tenemos que razonar y sustentar precisamente ese mismo fenómeno en sí. Para eso
caigo nuevamente a la sentencia de 530 y 553 páginas, a través de las cuales, como les digo, esto es únicamente como algo que es, cuando tengan tiempo en diciembre, en enero o en el año 2054, pueden venir, sentarse y leerla, ¿sí? Es algo denso, por supuesto, en tanto en contenido como en fondo, ¿sí? Entonces es ahí solamente para que ustedes lo tengan, para ver de que una sentencia guarda todo este tipo de elementos y guarda toda la secuencia a través de la cual nosotros queremos entender. Algunos me dirán, sí, pero yo no soy juez, yo no tengo pensamiento de juez o yo no tengo vocación de juez. Muy bien, hay un libro de un autor guatemalteco que es bastante recomendable porque me gusta mucho cómo narra él, se llama Los Jueces. Y el autor es Arnoldo Galvez, ¿sí? Es un autor bastante prolífico, también bastante denso en su escritura. ¿Por qué? Porque utiliza cierto tipo de lenguaje que obviamente tiene que ser bastante estudiado, bastante porque es necesario tener algún tipo de idea o de perspectiva abstracta para entenderlo. Pero este libro se llama Los Jueces. Muy bien, ¿y qué tratas y de qué trata este libro? ¿A dónde quiero llegar? Voy a dar a entender este tipo de silogismo, ¿sí? El epiquerema, ¿sí? ¿Cómo lo voy a dar a entender? Bajo la construcción de ideas. ¿Cómo construir las ideas? A través de razonamientos. Ese razonamiento es en el que aparece en este libro, que se llama Los Jueces. Bueno, entendamos de que precisamente los jueces vamos a entender como aquella alta investidura que tienen ciertos ciudadanos para poder venir y conocer de ciertos casos y brindar su perspectiva analítica apegada hacia la norma jurídica. Eso es palabras más, palabras menos lo que es un juez y un magistrado en sí. Entonces allí es lo que nosotros vamos a entender desde nuestra perspectiva legal, pero ¿qué es lo a dónde nos traslada esta literatura en sí? Y que nos dice que todos, desde que somos bebés, somos jueces, ¿sí? Porque nosotros siempre estamos atentos a juzgar, o sea, a brindar la perspectiva, brindar nuestro comentario bajo la perspectiva a la cual nosotros estamos creados sociológicamente, ¿verdad? Formalmente, como estamos analizados. Obviamente nosotros vamos a entender que vamos a razonar una idea así como lo que ocurrió el día de ayer. Para muchos, el día de ayer fue un momento de festividad misma, en el cual consideraron así, para sí propios, que se daba un tipo de acercamiento o esa acción misma con este Estado de Israel. Muy bien, si lo piensan así, excelente, es su rollo. Y para otros también, aquel acercamiento mismo de que el mismo Israel bíblico no es el mismo Israel que está existiendo actualmente, porque es un Israel histórico, un Israel bíblico. Entonces, cada quien tendrá su perspectiva. Eso ya nos hace jueces. Eso ya nos hace crear un silogismo desde el punto de vista como el epiquerema, ¿sí? Y cómo lo vamos entendiendo y cómo lo vamos agarrando precisamente bajo esa perspectiva dinámica de pensamiento. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a razonar precisamente el pensamiento que estamos teniendo. Entonces, por lo tanto, no significa que nosotros vamos a tener una alta investidura que nos delega el Estado de Guatemala para poder conocer y juzgar los elementos que son puestos a nuestro conocimiento, sino lo vamos a ver y entender desde la perspectiva de análisis que nos dice la sentencia que estamos siendo sujeto de análisis, que nos dice precisamente los alcances del derecho de consulta de los pueblos indígenas previstos en el convenio 169 de la OIT. ¿Qué es lo que nos dice? Esta Corte ha sentado que la consulta prevista en el convenio no es un mero trámite formal, ni un evento de sufragio. Ahí la misma CC ya está razonando precisamente que no es un mero trámite, ni es un evento electoral, o sea, un evento de sufragio en sí, que nos dice, es un instrumento de participación cuyo objetivo es establecer diálogos entre las partes basado en principios de confianza y respeto mutuos.
así como proveer el entendimiento y el consenso en la toma de decisiones. Es ahí donde la misma Corte de Constitucionalidad hace el análisis, o sea, razona precisamente, no en base a una normativa, sino que precisamente da una explicación misma, esos elementos sustentados que van a ampliar el análisis a través del cual quería llegar la sentencia a ser analizada precisamente. Es ahí donde nosotros nos queremos objetivizar, entender y aterrizar bajo lo que nosotros queremos llegar y construir en sí. Es ahí donde nosotros vamos a conocer la perspectiva propia de lo que nosotros vamos a entender, analizar y estructurar en cuanto a lo que de manera general queremos llegar a expresarnos de una manera razonada, debidamente razonada, razón suficiente. Ahora, muy bien, pasemos al ejemplo. ¿Qué es lo que haría precisamente el ejemplo burdo? Ya pasamos el ejemplo en sí jurídico, nos vamos a ir a otro jurídico, pero entendámoslo bajo un ejemplo vulgar. Las premisas, se recuerdan que una de ellas o las dos pueden estar razonadas. Premisa mayor, un bien escaso es costoso porque la oferta es menor a la demanda. La premisa menor. El combustible es un bien escaso. La conclusión, el combustible es costoso. Entonces ahí es donde nosotros vamos a ir creando precisamente esa misma diferenciación. Como le digo, es parte de lo que nosotros podemos llegar a entender y analizar desde la perspectiva un tanto burda, a través de la cual tenemos que entender el derecho, porque así es, nosotros lo vamos a entender primero desde la objetiva o desde el análisis no tan ajuicioso y tan técnico, para entender ya los fenómenos propiamente dicho. Ahora nos vamos a dirigir precisamente al artículo 462 del Procesal Civil y Mercantil. Ustedes se preguntarán que por qué siempre estuve tomando el Código Procesal Civil y Mercantil, porque es desde mi perspectiva personal, desde mí, les voy a indicar que para mí es lo más fácil de dar a entender y explicar, porque hace esa relación, esa semblanza entre lo que quiero brindar y los ejemplos que me da precisamente. Y además, porque obviamente mi formación técnica profesional está eminentemente arraigado a lo que es derecho de trabajo y derecho civil. Entonces ahí puedo venir y moverme, como vulgarmente se dice, como pez en el agua, porque entiendo precisamente la dinámica misma o cuál es el espíritu propio a lo que nos estamos manifestando bajo el contexto de la realización de sentencias de índole extraordinaria, o sea, de casación en sí. ¿Qué nos dice el 462? 462 desde la perspectiva del silogismo tipo epiquerema. Nos dice el 462, siendo parte legítima el que pida la apertura del proceso. Aquí, para entender el contexto, estamos hablando de la junta de herederos, ¿sí? Junta de herederos significa de que va a existir un proceso intestado en el que se va a determinar precisamente quiénes son el causante, no estableció quiénes van a ser los herederos, entonces por lo tanto se tiene que venir y reunir para establecer cuál es lo que mayor les beneficia a las partes que están siendo sujetas en este proceso. Entonces por eso, ese es el contexto de la normativa que estamos leyendo ahorita. La Junta de Herederos, siendo parte legítima el que pida la apertura del proceso, el juez lo tendrá por radicado y convocará a los interesados a una junta, citándolo de la forma prevista en el 456. Muy bien. En dicha junta se dará lectura al testamento, los herederos y legatarios expresarán su aceptación. Se dará a conocer al albacea testamentario y, en caso de no haberlo y ser necesario, se procederá a su nombramiento de acuerdo con lo dispuesto en Código Civil. El heredero que no concurra a la Junta podrá presentarse por escrito, exponiendo lo que convenga a su derecho. ¿Y cómo entendemos esto desde el punto de vista de la epiquerema? Lo vamos a entender así. Un juicio tiene que estar razonado en sí. ¿Y dónde lo vamos a establecer en este artículo 462? Pues en su segundo párrafo, que nos establece de una manera concreta cuál es la acción que se está llevando en sí, para qué se entenderá la junta de herederos o cuál es el fin respectivo, en el cual
únicamente tendrán la aceptación de este tipo de referencia. Aquí no estamos bajo un contexto testamentario. Anteriormente les había dicho que era intestado, pero no, es bajo un testamento en el que se podría dilucidar esta circunstancia de cuál es lo que le corresponde a cada heredero que está siendo sujeto en este proceso mismo de lo que es la sucesión testamentaria. Por lo tanto, aquí estamos ante este juicio desde su índole de la epiquerema, porque uno de los elementos está debidamente razonado para que en este caso se construya la determinación propia hacia el cual vamos a concluir de una manera concreta y dinámica a lo que nosotros estamos concluyendo y haciendo en sí. Muy bien, ahora vamos a entrar a algo que es un tanto más fácil en cuanto al entendimiento, porque en algún momento nosotros lo hemos utilizado, y que es el dilema, ¿sí? El dilema es un tipo de silogismo que se integra de 4 proposiciones. Todos han sido construidas de 3 o de 2. En este, el dilema serán 4. La primera es una proposición que representa un juicio, el juicio disyuntivo, ¿sí? ¿Se recuerdan? Disyuntivo. ¿Es o no es? A o B. La segunda y tercera serán juicios del tipo hipotético, que tiene su prótesis, cada una de las alternativas contenidas en el juicio del tipo disyuntivo. ¿Qué es lo que significa esto? Que en teoría, el dilema va a estar estructurado 4 premisas, ¿sí? O 4 proposiciones. Una va a ser disyuntiva, la segunda y la tercera tienen que jugarse con la primera, ¿sí? Digamos que la 2 tiene que jugarse con la 1 y la 3 tiene que jugarse con la 1. Si la número 3 se juega con la 2, ahí existe una colisión y muchas veces son circunstancias totalmente excluyentes en sí. Y por apoteosis significa de que van a haber un juicio distinto con el mismo significado. Y la cuarta, que es la conclusión, que es el consiguiente de los juicios hipotéticos. Las primeras 3 proposiciones serán las premisas. Muy bien, ¿cómo vamos a construir esto precisamente? Y vamos a entender de lo que es el dilema en sí. Vamos a verlo primero desde la perspectiva común y después ya nos vamos a meternos a la perspectiva jurídica en sí. Las premisas. ¿Tu hermano está sano o está enfermo? Si tu hermano está sano, entonces que agradezca a Dios por darle salud. Si tu hermano está enfermo, entonces que agradezca a Dios por darle la oportunidad de acercarse a él en esa condición. Conclusión, tu hermano siempre debe agradecer a Dios. Esto es lo que es un dilema. Cuando nosotros vamos a entender que es un dilema desde la premisa primaria, desde la premisa número 1, porque ahí nos tira la disyunción. En este caso sería, tu hermano está sano o está enfermo. Entonces ya se derivan y ya se van a entender cómo se construyen las otras premisas en cuanto a ese análisis disyuntivo de la primera. Allí es donde nosotros vamos a ver desde el análisis propio de lo que es un dilema en sí. Muy bien, para eso quiero viajar nuevamente a la página 499 de la sentencia súper extensiva que nosotros estamos viendo. ¿Y qué nos dice esta página 499? Último párrafo. Allí nos hace una circunstancia, si lo queremos ver de un constructivo, que podemos tomar como algo que sea un dilema en sí. Nos dice, la primera de estas situaciones siempre hace referencia a todo el proceso mismo de exploración y explotación de recursos. Es la de los planes o proyectos de desarrollo o inversión que impliquen el desplazamiento de los pueblos o comunidades indígenas de sus territorios tradicionales, es decir, su reubicación permanente. Esto es la construcción misma de lo que nosotros estamos viendo, de lo que se entenderá precisamente un dilema. Nuevamente repito, la primera de estas situaciones es la de los planes o proyectos de desarrollo o inversión
que impliquen el desplazamiento de los pueblos o comunidades indígenas de sus territorios, es decir, su reubicación permanente. Allí precisamente estamos construyendo un tipo de silogismo desde la perspectiva de dilema, en donde el elemento primario, o en este caso, como lo vamos a llevar bajo las 4 premisas, vamos a construir en sí que tanto los planes o los proyectos van a implicar un desplazamiento. Muy bien. Si es un plan, este es una inversión que implique un desarrollo de la comunidad, pero no para la comunidad misma, sino para los que están llevando esa oportunidad de desarrollo en sí. Segundo elemento. Si es un proyecto, pues este desplazamiento obviamente va a ser permanente para las comunidades indígenas. ¿Cuál será el cuarto pensamiento? O en este caso la conclusión en sí. Que en este caso, tanto la existencia de planes o de proyectos de desarrollo, siempre existirá una reubicación permanente para las comunidades o pueblos indígenas concretamente dichos. Allí es donde nosotros vamos y construimos esta perspectiva desde la óptica del dilema a través del cual nosotros estamos atravesando en sí. ¿Y cómo lo vamos a entender? Propiamente dicho, vamos a viajar otra vez al artículo 246 del Código Procesal Civil y Mercantil, que nos dice, artículo 246 del Código Procesal Civil y Mercantil. Nos establece, bajo el contexto mismo de la responsabilidad civil de funcionarios y empleados públicos, acción de responsabilidad. ¿Qué nos dice o qué nos enmarca? La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos procede en los casos en que la ley lo establece expresamente y se deducirá ante el juez de primera instancia por la parte perjudicada o sus sucesores. Aquí vamos entendiendo precisamente la construcción de la idea desde la perspectiva misma del dilema. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros vamos a entender que no solamente nos tenemos que quedar con la norma, sino tenemos que apegarla directamente a lo que nos dice el fenómeno para acoplarla de la mejor manera posible y entender cómo podemos construir bajo la perspectiva del dilema. Y también viajamos al artículo 260 de la ley del Código Procesal Civil y Mercantil, que nos dice esto en relación a lo que es el apeo y el deslinde en cuanto al contenido de la demanda de este tipo de reclamación propiamente dicho. 260. En la demanda debe expresarse 1. Nombre, jurisdicción, linderos y situación de la finca. 2. La parte o partes en que ha sido alterado el lindero. 3. El nombre de quién o quiénes han hecho la alteración, si se supiera. Y los nombres de los colindantes que puedan tener interés en el apeo. 4. El lugar en que se pretenda que deban colocarse los mojones, vallas o cercas, debidamente acompañados los títulos y demás documentos que sirvan para la diligencia en sí. Esto, si lo queremos ver desde el punto de vista doctrinario, es una norma eminentemente procesal, ya que nos establece una serie de lineamientos que debe cumplir el escrito inicial para iniciar este tipo de reclamación. Pero eso lo dejamos por un lado. Donde nosotros tenemos que entender precisamente es la creación misma de este tipo de pensamiento bajo la perspectiva del dilema, que será obviamente llevado a cabo bajo la construcción de estos 4 elementos. Estos 4 elementos, si lo queremos ver así, sumado el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4, nos van a dar como conclusión la creación de la demanda en sí desde la perspectiva como un apeo, como la solicitud misma de apeo o deslinde que nos marca el Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien, entonces llegamos a la hora señalada. Nos vemos el día miércoles para continuar con la última sesión de lo que es el curso en sí. Gracias, licenciado.